Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy vuestro anfitrión, y hoy tengo algo que estoy muy emocionado de compartir con vosotros. Y es que, vamos a hablar de Demet. Sí, el inigualable Demet Özdemir. Si sois fans de las series turcas como yo, sabréis que Demet es una de las actrices más queridas y por supuesto, más guapas. Pero lo que vamos a hacer hoy es algo diferente a simplemente alabar su trabajo en Erkencikus, o Doğduğunu Kaderindir. Hoy vamos a meternos en un misterio. El misterio de por qué Demet, aparentemente siempre revela a Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Y no me refiero a que lo mencione en alguna entrevista, o algo así. Me refiero a que por alguna razón, en casi cualquier contexto, ya sea de manera directa o indirecta, Demet parece que termina hablando de Can Yaman. Y la pregunta que nos hacemos todos los fans es: ¿por qué? En este vídeo, vamos a sumergirnos en este curioso fenómeno. Vamos a analizar diferentes situaciones, entrevistas y declaraciones de Demet para intentar entender por qué esta conexión con Can Yaman, que seamos sinceros, parece que no se va a romper nunca. Vamos a buscar pistas, analizaremos el contexto y sobre todo vamos a divertirnos. ¿Estáis listos para descubrir el enigma? Pues vamos allá. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio: si sois nuevos por aquí, o si ya sois veteranos pero aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Necesito vuestro apoyo para seguir trayendo este tipo de contenido, y prometo que no os arrepentiréis. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos nada y empecemos. Para entender este misterio primero tenemos que repasar un poco la historia. Y la historia, en este caso, es la de Erkencikus o Pájaro Soñador, la serie que catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era, y es, innegable. Era evidente que había algo especial, una conexión que trascendía el guión. Y, claro, los fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Erkencikus fue un fenómeno. Fue la serie del momento, la serie que todo el mundo comentaba, la serie que nos hacía soñar con encontrar nuestro propio Sanem y Can. Y por supuesto, la serie trajo consigo una enorme cantidad de especulaciones sobre la relación entre Demet y Can en la vida real. ¿Eran pareja? No lo eran. ¿Había algo más allá de la amistad? Los rumores corrían como la pólvora, alimentados por las continuas apariciones públicas de ambos, sus miradas cómplices y las fotos que compartían en redes sociales. Todo esto contribuyó a crear una especie de culto a la pareja, un fandom que los apoyaba incondicionalmente y que, por supuesto, seguía cada uno de sus movimientos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto: después de que la serie llegara a su fin, y a pesar de que ambos han continuado con sus exitosas carreras por separado, la conexión entre ellos, de alguna manera, siguió presente. Y es aquí donde entramos en la evidencia, que nos lleva a formular la pregunta del por qué siempre menciona a Can. Vamos a empezar por el contexto más obvio: las entrevistas. A lo largo de los años, Demet ha sido entrevistada en innumerables ocasiones, y es normal que en muchas de ellas se le pregunte por su carrera, por sus proyectos actuales y por supuesto por su paso por Erkencikus. Y en este contexto, la mención de Can es en cierta medida inevitable. Es como si no pudieran escapar de esa parte de su historia. Pero ¿cómo responde Demet a estas preguntas? ¿Se limita a mencionar su trabajo juntos, o hay algo más? En algunas entrevistas, Demet ha hablado de Can con mucho cariño y respeto. Ha reconocido su talento como actor, ha hablado de la buena relación que tenían en el set, y ha recordado con nostalgia los buenos momentos que vivieron juntos. Estas declaraciones suelen ser bastante neutrales, en el sentido de que no revelan nada nuevo, pero tampoco niegan la importancia de Can en su trayectoria. Sin embargo, también hay momentos en los que Demet ha ido más allá, ha hablado de su química, de la complicidad que tenían y ha incluso, en alguna ocasión, insinuado que la conexión entre ellos era algo más que profesional. Estas declaraciones obviamente encienden la mecha de la curiosidad de los fans y alimentan las especulaciones. Es como si a veces Demet no pudiera evitar revelar algo más. Pero las entrevistas no son la única fuente de información. Las redes sociales también juegan un papel importante en este misterio. Demet es una usuaria activa de Instagram, donde comparte fotos de sus proyectos, de su vida personal y, de vez en cuando, de sus compañeros de trabajo. ¿Y adivinad quién aparece de vez en cuando en esas fotos? Exacto.
Can llaman. Aunque no son muchas, sí que hay fotos de Demet compartiendo algún momento especial o incluso reaccionando a publicaciones de Can. Por supuesto, las redes sociales son un terreno abonado para la interpretación y la especulación. Un me gusta en una foto, un comentario, una foto con un filtro especial, todo puede ser interpretado como una señal. Y claro, los fans, siempre atentos, no pierden detalle. Pero vamos más allá. Vamos a hablar de las coincidencias. ¿Qué pasa con esos momentos en los que, de manera aparentemente fortuita, Demet y Can se cruzan en eventos públicos, en fiestas, en rodajes, o simplemente ambos coinciden en el mismo lugar? ¿Son simples coincidencias, o hay algo más detrás? En estos casos, la reacción de los fans es siempre la misma, la emoción. Fotos, vídeos, rumores, la gente se vuelve loca al ver a Demet y Can juntos, y cada interacción, por pequeña que sea, se convierte en un acontecimiento. Y claro, en estos encuentros, la comunicación no verbal, las miradas, los gestos, pueden decir mucho más que 1000 palabras. ¿Hay complicidad? ¿Hay cierta tensión? ¿Hay simplemente una buena relación? Y aquí es donde la pregunta original se vuelve más interesante, porque Demet, aparentemente, siempre revela a Can. ¿Es una cuestión de nostalgia, de cariño, de respeto profesional? ¿Es una estrategia para mantener viva la atención de los fans, para no dejar que el fenómeno Erkenci-Kuş se olvide? ¿O hay algo más, algo que solo ellos saben? Vamos a analizar algunas posibles teorías. La primera y más plausible es que Demet simplemente no puede negar la importancia de Can en su carrera. Erkenci-Kuş fue un punto de inflexión, la serie que la lanzó al estrellato, y Can fue su compañero de viaje en ese camino. Es normal que lo recuerde con cariño y que, de vez en cuando, lo mencione en sus entrevistas. La segunda teoría, más especulativa, es que Demet y Can mantienen una buena relación, una amistad, un vínculo especial que va más allá de lo profesional. Es posible que se apoyen mutuamente, que se consulten en sus decisiones y que simplemente se sientan cómodos hablando el uno del otro. La tercera teoría, y quizás la más romántica, es que entre Demet y Can hubo, y quizás todavía haya, algo más que amistad. Que la química que vimos en la pantalla era real, y que de alguna manera, esa conexión especial sigue presente. Esta teoría, por supuesto, es la que más gusta a los fans, y la que alimenta la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Pero, ¿qué dice Demet al respecto? ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Es consciente de que cada vez que menciona a Can, enciende la mecha de la curiosidad? En general, Demet ha mantenido una postura bastante discreta y profesional al respecto. No ha negado la importancia de Can en su vida, pero tampoco ha dado demasiadas pistas sobre sus sentimientos. En la mayoría de las entrevistas, Demet prefiere hablar de su trabajo, de sus proyectos actuales y de su futuro. Cuando se le pregunta por Can, suele responder con amabilidad, pero sin entrar en demasiados detalles. Es como si, de alguna manera, quisiera mantener la privacidad de su vida personal, sin dejar de reconocer la importancia de Can en su historia. Pero de vez en cuando Demet deja caer alguna frase, algún comentario, alguna mirada, que nos da pistas, que nos sugiere que entre ella y Can hay, o hubo, algo más. Y es ahí donde el misterio se vuelve más intrigante, donde la pregunta del por qué siempre revela a Can se hace más relevante. En definitiva, el misterio de por qué Demet siempre revela a Can es algo que probablemente nunca podremos resolver del todo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ellos es innegable, que la química que vimos en la pantalla era real y que, de alguna manera, esa conexión sigue presente en la vida de ambos. Ya sea por nostalgia, por amistad, por cariño o por algo más, Demet, de una manera u otra, siempre termina hablando de Can. Y eso para los fans es un motivo de alegría, un recordatorio de que la magia de Erkenci-Kuş sigue viva. Así que, ¿cuál es la conclusión? Que el misterio es parte de la magia, parte del encanto. Que Demet y Can, con su historia y su relación, han creado un universo que sigue enamorando a millones de personas en todo el mundo. Y que a pesar de los rumores, las especulaciones y las interpretaciones, lo importante es que ellos, con su trabajo, nos han regalado momentos inolvidables. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar sobre el enigma de Demet y Can. A mí, desde luego, me ha encantado compartir este análisis con vosotros. Gracias por ver el vídeo hasta el final.
Espero vuestros comentarios. Decidme qué pensáis vosotros sobre el tema. ¿Creéis que hay algo más entre Demet y Khan? ¿O pensáis que todo es fruto de la nostalgia y de la admiración profesional? Dejad vuestras opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal. Necesito vuestro apoyo para seguir trayendo este tipo de contenido, y prometo que no os arrepentiréis. Hasta la próxima.